Buenas noches para todos, iglesia, bendiciones. Qué lindo tener la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Gracias a Dios por que le permite estar en esta casa, en MCA. Extiendo ese saludo también para ustedes, los que están a través de la señal de YouTube, del canal Omar Saiz. El abrazo para ustedes y espero que también se deleiten en la palabra, que la gocen, se disfruten y por supuesto que el Señor ministre conforme sea su voluntad, de acuerdo a la necesidad de cada persona que está en este lugar. ¿Me acompañan a orar? Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa para escuchar la palabra. Ruego, Señor, como siempre, tú eres un Dios que lo sabe todo. Tú te anticipas a los acontecimientos, te anticipas a los sucesos, a los hechos, alertándonos a través de la palabra de Dios, y también te anticipas respondiendo conforme a tu voluntad nuestras peticiones, nuestras oraciones que te hacemos siempre en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Ruego, Padre, que ninguna de las personas que llegan ahora a la señal de YouTube en vivo, en diferido, quienes nos van a ver, y los que estamos aquí presencial, podamos recibir de tu palabra, de tu bendición. Oro para que en tu nombre, Jesús de Nazaret, ninguna persona de los que está pendiente de esta señal, de los que estamos acá, si venimos con cargas, con alguna situación difícil, oro porque ninguno salga igual que como entró, que salga con herramientas, Dios del cielo, para pelear la batalla de la fe. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, por ser tan bueno con nosotros. Espíritu Santo, gracias por hablarnos. Tú revelaste la palabra a hombres muy sencillos. Te ruego que también te manifiestes ayudándonos a cada uno de nosotros, dándonos esa parte en cada texto bíblico, ministrando a nuestro corazón, trayendo libertad en el nombre de Jesús, trayendo esperanza a nuestro ser. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Por causa de diferentes tipos y situaciones que nos acontecen a diario en todas las áreas de nuestra vida, vivimos diferentes tipos de presiones y opresiones también. Por la moda, por el estilo de vida actual, porque nos dejamos influenciar, nuestros hijos se dejan influenciar fácilmente y como padres tenemos una ardua labor. Y perdemos muchas bendiciones, estimada iglesia. Infortunadamente es así. Cuando nosotros tratamos de parecernos a alguien o a algo que no está dentro del propósito de Dios, por supuesto que van a venir situaciones complejas a nuestra vida. Cuando uno se traza algo para conseguir, para lograr y no lo logra, ¿qué viene a nuestro corazón? ¿Satisfacción o insatisfacción? Insatisfacción. Cuando planeamos tanto y las cosas no se nos dan, cuando queremos parecernos a los estereotipos que nos vende el mundo, a la manera de vestir, a la manera de hablar, la manera de caminar, de moverse, todo este tipo de situaciones, si no nos percatamos, si no tenemos una comunión correcta con el Señor, nos vamos a apartar. Sin querer queriendo vamos a estar inclinando nuestro corazón a parecernos a aquella persona, a esos estereotipos que nos vende el mundo actual, y nos vamos a desanimar. Todo el mundo no puede tener los zapatos de 800,000 pesos que algunos pueden tener, otros no, otros sí. Pero finalmente cuando uno traza límites en la vida, es difícil, si esos límites han sido trazados a través de la oración y del ayuno, muy difícilmente vamos a caer en esa tentación. ¿La tentación de qué? De caer en la frustración. Cuando caemos en la frustración se nos roba la paz, se nos roba la tranquilidad y no hay contentamiento. Y de eso quiero hablar hoy, del contentamiento en medio de las luchas, tener contentamiento en medio de las pruebas, tener contentamiento en medio de las dificultades, no es fácil. Reír cuando todo a nuestro alrededor son lágrimas, no es fácil, para nada. Y quiero hablar hoy con el tema, el secreto del apóstol Pablo. Ese es el tema con el cual quiero que trabajemos hoy. Como el tiempo avanza, vamos rápidamente al libro de los Hechos.
capítulo 8, verso 1. Hechos, capítulo 7. Hechos 7, verso 56 al 59. Hechos capítulo 7, verso 56 al 59. Aquí hay una oración que hizo un jovencito, una oración que causó mella en un grupo de personas que le incomodaban, que testificaran del amor y del poder del Señor Jesucristo. Había un jovencito predicando, Esteban, y él les estaba hablando a los fariseos, a los saduceos, y cuantos grupos políticos y religiosos estuviesen a la carta, el bocado de los hombres y mujeres de Dios que les gustaba obrar señales, milagros, prodigios, y siempre resultaban al acecho. Y Esteban les estaba predicando empezó hablando desde Abraham hasta lo último. Es increíble este jovencito. Bueno, eran instruidos en la palabra del Señor. Y él pronunció estas palabras poco antes de ser martirizado. Este jovencito dijo: veo el cielo abierto, exclamó, y dijo que veía al hombre de pie, al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús, de pie a la derecha de Dios. ¿En dónde estaba? ¿A la derecha o a la izquierda de Dios? ¿Dónde estaba Jesús? ¿De acuerdo a la visión? A la derecha. Entonces ellos, ¿quiénes? El grupo de hombres religiosos y políticos que estaban ahí escuchando ese discurso, porque les habló fuerte, les habló con autoridad. Ese grupo religioso, ellos gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a acariciarlo y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven, otro joven. Estaban apedreando a Esteban por causa del discurso tan poderoso y lleno de la unción de Dios que hacía que rechinaran los dientes. Se taparon los oídos porque la palabra era poderosa, muy poderosa. El Espíritu Santo los estaba conmoviendo, pero ellos, su orgullo y su arrogancia espiritual no los dejaba ver más allá. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado ¿cómo? Saulo. Y él es el personaje central de la historia que quiero compartir. Mientras lo apedreaban, ¿qué hacía Esteban? Oraba. Señor Jesús, decía, ¿recibe qué? Mi espíritu. Bueno, ¿quién había sido el encargado de cuidar los mantos de los que estaban apedreando al hombre de Dios, al jovencito de Dios? Saulo. Alguien se puede preguntar, bueno, de pronto es que él fue obligado, ¿no? Él fue obligado o fue movido porque de pronto le hicieron tener ese sentimiento de desprecio hacia el hombre, hacia el jovencito que estaba predicando, el hombre de Dios. Vamos a mirar Hechos capítulo 8, verso 1. A ver qué nos dice allí la palabra respecto a Saulo. Y Saulo estaba allí, ¿y qué estaba haciendo él? Aprobando la muerte de Esteban. Entonces notamos que él en su corazón sí odiaba a los cristianos. Lo odiaba porque él estuvo de acuerdo con matar a Saulo, aunque él estaba cuidando los mantos, pero él igual estaba aprobando la muerte de Esteban. Y aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Vamos al verso 3. Saulo, por su parte, ¿qué hacía Saulo? Causaba estragos en la iglesia. No que entró a la iglesia como tal, a una edificación. Él perseguía a los creyentes. Vamos a mirarlo ahora. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. ¿Por qué? Porque entrando de casa en casa, arrastraba a hombres, arrastraba a las mujeres y los metía ¿en dónde? En la cárcel. Eso hacía nuestro hermano Saulo, que posteriormente pues se le cambió el nombre a Pablo. Ahí sí sería nuestro hermano, ¿no?
Pero ¿por qué todo esto? Bueno, hay gente que nos sigue que son nuevos y a favor de ellos quiero retomar esto. Muy bien, vamos a Hechos capítulo 9, verso 13 y verso 14. Hechos capítulo 9, verso 13 y verso 14. Aparece ahora en escena un hombre de Dios, unas Biblias dicen que era un discípulo del Señor Jesucristo, Ananías. Resulta que él recibe un llamado. Pablo recibió un llamado de parte del Señor Jesucristo de frente, no lo conoció, no convivió con él como convivieron los otros apóstoles. Él iba de camino a cumplir órdenes y se le apareció una luz, recordamos, ¿cierto? Lo hizo caer de un caballo donde iba y dice la Biblia que todos los que iban con él escucharon una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa luz tan incandescente le deja ciego y se guarda y empieza a orar. Se escondió y empezó a orar, y mientras oraba, Jesús le habla a Ananías, un discípulo de él, y le dice: venga, necesito que haga una labor con Saulo. Y entonces Ananías responde: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a sus santos en Jerusalén. No es que Saulo haya partido imágenes del divino niño, ni el sagrado rostro, ni el sagrado corazón de Jesús. Santos eran a todos los creyentes que habían creído en el mensaje de salvación y fe a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? Sí, lo aclaro porque en el Antiguo Testamento se habla mucho: y Gedeón subió al monte y destruyó las figuras de acera. No, en este caso está hablando de seres humanos. Y ahora lo tenemos aquí, Señor. Y este hombre, Saulo, está autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. En Canadá ya lo están haciendo. En Canadá ya lo están haciendo. Se están llevando presos a los que hablan abiertamente del Señor Jesucristo. Y uno dice: bueno, pero eso es allá, aquí nunca va a llegar. Bueno, sufriremos persecución, iglesia. Debemos tenerlo en claro. Ya nos están persiguiendo, pero no abiertamente, pero lo están haciendo. Bueno, muy bien. En todo esto miramos hasta el verso 14, se los llevaban presos a todos los que invocaban su nombre. Pablo, ya creyente en el Señor Jesucristo, dijo unas palabras de las cuales quiero hacer énfasis fuerte en esta noche. Vamos a Filipenses capítulo 4, verso 10 al verso 12. Ya notamos, hablamos algo respecto a la vida de Pablo, un perseguidor de la iglesia cristiana. Quien conoce al Señor Jesucristo se arrepiente y empieza a andar en los caminos del Señor. Y de inmediato empezó a predicar. Empezó a predicar y empezaron los milagros, empezaron los señales, empezaron los prodigios, porque él había recibido una palabra de parte de Dios, que él iba a predicarle a los gentiles, que él le iba a predicar a los judíos también, por supuesto, y que le iba a predicar a los reyes. Pablo, un hombre judío, pero de nacimiento romano. Este hombre, dicen algunos estudiosos, que era una persona, permítame si sueno redundante, muy estudioso de la palabra de Dios. Era un hombre muy educado, hablaba diferentes idiomas. Dicen que no era muy elocuente para hablar en público, pero cuando se sentaba a escribir las cartas bajo la dirección del Espíritu Santo, eso era otro nivel. Pero en público lo señalaron, se reían de él y se burlaban los mismos a quienes él les había predicado la palabra de Dios. Él sufrió bastante a causa de Cristo, pero también el Espíritu Santo lo usó de una manera poderosa. Filipenses 4, 10 al 12 en la NBI, muy bien. El apóstol Pablo le dice al pueblo de Filipo: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin haya vuelto a interesarse en mí, porque parecía o aparentaba que él estaba muy descuidado como predicador de Dios que era. Y los predicadores son dignos también de su salario, son dignos y tienen una doble honra. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin se hayan vuelto a interesarse en mí. ¿Quién dijo esto? El apóstol Pablo, ahora ya convertido en el Señor y habiendo predicado. Claro está que tenían interés, claro está que tenían interés, haciendo referencia al pueblo
diciéndole, yo sé que ustedes lo querían hacer, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho. Esta frase es la que quiero que se la lleve en su mente y en su corazón. Es lo clave. He aprendido a estar, ¿qué? Dígalo fuerte, duro. Satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Para hablar de esta manera hay que tener madurez espiritual. Esto no lo habló cualquier personaje. Lo habló un hombre que sufrió mucho por Cristo. Un hombre que escribió 13 cartas, que en algunas Biblias les dicen cartas paulinas. Otros le dicen 13 epístolas. Igual, son 13 cartas. He aprendido, dijo Pablo, a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Recuerda, el tema para hoy es el secreto del apóstol Pablo. Y les decía en el intro que vamos a observar como ejemplo, tomando como ejemplo a este hombre de Dios, cómo se dispuso para el Señor a tal punto que pudo hablar de esa manera. Se necesitan hombres y mujeres, sin importar la edad, dispuestos a lo mismo. ¿A qué? A entregarse todo en las manos del Señor y a entregarlo todo. Quiero que miremos muestras del carácter de Cristo formado ya en el apóstol Pablo. Vamos a primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 6. En Filipenses miramos que él demostró madurez espiritual, pero esa madurez no llegó de un día para otro. Fue un proceso. El Espíritu Santo le iba revelando muchas cosas. Vamos a mirar muestras del carácter de Cristo formado en el apóstol Pablo o en Pablo. Primera Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses o Tesalónica, capítulo 2, verso 1 al verso 6. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Vamos a leer despacio y concentraditos aquí. Y saben también que a pesar, quiero que lo leamos duro, a pesar de las aflicciones, no los escucho duro, de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el evangelio en medio de una gran lucha. ¿Lo puede retroceder otra vez, por favor? En medio de aflicciones, en medio de insultos, sufrimos, pero cobramos confianza ¿en quién? En los líderes de la época, en los líderes de su momento. Confianza en nuestro Dios. Mire que alguna vez, creo que fue en el año 2004, mi amor, 2002. En el 2002 yo estaba haciendo un curso de locución para aprender a hacer libretos de radio y aprender varias cosas de radio. Guiones, cuñas, bueno, en fin. Lo hice en fe, porque a mí eso no me gustaba, pero Dios tenía un plan. Algún día estaba dirigiendo un culto y el pastor del momento me dijo, venga, usted como que se desarrolla, se desenvuelve bien con el micrófono, me gustaría que perteneciera a nuestro equipo de radio. Yo feliz, contento, claro, yo antes los escuchaba, pero ahora puedo ir a radio. Listo, íbamos a la emisora y duré 6 meses diciendo en Radio Única de Todelar, son las 9:45. 6 meses me llevaron para decir 6 meses solo eso. Claro que me pedían que lo hiciera con ánimo. Aquí lo dije porque lo recordé y me desanimé. Bueno, fueron 6 meses duros. Yo no tenía ni para el bus. Y a mi esposa confeccionaba ropa y con eso subsistíamos. Era ella quien sostenía mi casa, no era yo. Lo normal es que nosotros, caballeros, ejerzamos nuestra labor como sacerdotes. Pero afortunadamente para mí, porque sentirse uno apoyado y ver que la esposa es una persona ahí
de temple, haciéndole frente, cosiendo. Bueno, amén, ahí salimos adelante. Terminé el curso, nos fue muy bien, junto con una hermana de la iglesia, porque me hicieron ese llamado y decidí capacitarme, porque yo no sabía nada de radio y tampoco tenían esa voz que ustedes me escuchan ahora. Yo tengo grabada la voz terrible. Y recuerdo que nos graduamos con honores, una hermana de la iglesia y mi persona. Fuimos los maestros de ceremonia de todos los niveles de la nocturna y de la tarde, y nosotros felices y agradecidos con Dios. Pero yo debía un dinero y no tenía de dónde echar mano. Le repito, no tenía ni para el bus, y ya era cristiano, tenía ya 2 años de creyente. Y recuerdo que dije, bueno, echemos mano del equipo de sonido, que es lo que más me gusta, escuchar música. Me fascina escuchar música, los diferentes géneros musicales, aún los que están ahora, me gustan, los disfruto. Los analizo, los escudriño y los disfruto. Le echamos mano a ese equipo de sonido, lo entregué, fui y pagué lo que debía y llegué a la casa. Le dije a mi esposa, déjame solo, quiero hablar con el Señor. Mi esposa diría, ese es el hombre de la casa, diría mi esposa. Uy, qué bueno, va a agradecerle a Dios. Si supiera lo que pasó en esa habitación. Lloré como un niño, cuando uno así lloraba. ¿Cómo es posible, Señor? Terminé el curso, no tengo plata, no tengo nada. Salí de lo que más quería, mi equipo de sonido, y ahora ¿con qué voy a escuchar mi música? La música tuya, la música cristiana. Y cometí algo que no se debe hacer, que es incorrecto. Metí las manos ya llorando y botado en el piso, y dije, ¿sabes qué, Señor? ¿Sabes qué? Mira, esto fue lo que quedó del equipo, tómalo. Y se lo tiré así, tómalo, ese es el Dios que yo tengo, tómalo, ahí tienes. Dios mío, ahora que lo pienso, de misericordia estoy vivo. Terrible lo que hice. Conste, en el 2002. Sí, por si acaso, ¿no? En el 2002. Mi confianza estaba en el dinero. Mi confianza estaba en las cosas que me rodeaban, y decía ser cristiano, pero yo no era un cristiano de verdad convertido al Señor. No era un cristiano de verdad convertido. Así duré un tiempo frío. Iba a la iglesia, pero frío totalmente. Dios tuvo misericordia de mí, y a pesar de que habitaba muy enfermo, el Señor me ayudó y me restauró. Pero esa actitud es lo peor que uno puede hacer. Discutir con Dios es perder el tiempo. Retomando el texto bíblico, Él dice, cobramos confianza en nuestro Dios en medio de sufrimientos, de aflicciones, de insultos. Y se atrevieron a comunicarles el evangelio, que era la misión central que tenía el apóstol Pablo, que tenía Pablo, hablar de las buenas nuevas de salvación en medio de una gran lucha. Ahora vamos a Tesalonicenses, también primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11 al 13. Aquí miramos en Tesalonicenses que era un hombre esforzado, que era un hombre valiente, que era un hombre que estaba bien plantado, que sabía en quién había creído. Otras características. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios ¿qué? A sus propios hijos. Mire cómo valoraba él a sus hijos espirituales, cómo los quería. Estamos mirando características de Pablo, de su trabajo para el Señor. Cómo los quería, los trataba como un padre a sus propios hijos. Era un hombre muy fuerte en la palabra, era un hombre centrado, pero lo que lo hacía diferente era en quién él verdaderamente había depositado su confianza. Para vivir, para que no le faltara nada, para su salud, para el equipo de personas que le rodeaba. Entonces, aquí notamos otra característica de él. Ya hablamos de que era valiente, que era esforzado y que tenía una confianza en Dios absoluta. Y nos habla aquí en este versículo de que él era muy amoroso para con las personas nuevas que llegaban al escuchar el consejo de la palabra de Dios a través de los labios de Pablo. Vamos a 1 Tesalonicenses 2, 11 al 13 en la NTV. 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 11 al 13. Estamos mirando, repito, muestras del carácter de Cristo ya formado en
Pablo, porque solo una persona formada ya por Cristo puede hacer lo que hizo el apóstol Pablo. Segunda Tesalonicenses 2, del 11 al 13. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos, ¿sí? Les rogamos, los alentamos y les insistimos. Noten ustedes esas características de este hombre. Este hombre no era, ¿no quiere recibir del Señor? De malas. Y se iba. No. Ojo con eso. Era un hombre que tenía una pasión por las personas, por el perdido. Les rogaba, los alentaba. Ánimo, muchachos, que nada está perdido. Ánimo, los alentaba. Y no los alentaba con este tipo de porras, ¿no? Les hablaba por fe y les declaraba la palabra. Les rogaba, los alentaba. Y como no prestaban atención a algunos, aquí vemos otra característica linda. Les insistía. ¿A qué les insistía? A que llevaran una vida que Dios considerara digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Note usted cómo los ubicaba en esa perspectiva espiritual. Si le estaba rogando y los estaba alentando y les estaba insistiendo, eran personas, muchas de ellas nuevas, otros ya cristianos que en mi tiempo, en mi época, les decían cristianos carretilla, porque todo el tiempo tenían que estarle, hermanito, mire que esto, hermanito, que mire que lo otro, hermanita, y era el líder de la iglesia. Terrible. Alguna vez una líder en una reunión, estábamos planeando una reunión de diciembre en otra iglesia, no en esta, y estábamos organizando todo y el pastor dijo, no voy a hacer culto el 24 de diciembre. Y se levantó una hermana casi temblorosa. Pastor, ¿qué le pasa, hermana? ¿No va a hacer culto el 24 y el 31 de diciembre? No lo vamos a hacer. Y le explicó por qué. Y empezó, pastor, ¿y qué va a hacer de la vida de nosotros? Yo, ¿cómo así que qué va a pasar? ¿Que de la vida de ustedes por qué? Pues sí, nosotros sin un culto el 24, sin un culto el 31, con tanta rumba, con tantos voladores, con tanta pólvora, con tanta tentación, ¿qué será de nosotros? Necesitamos un culto. ¿Qué? Y era la líder de damas. Qué autoridad, qué mujer de Dios, ¿no? Qué potencia de mujer. Terrible. ¿En dónde estamos parados nosotros espiritualmente? ¿Dónde? Y los ubicaba en el ambiente espiritual y decía, porque yo quiero que sean salvos, yo quiero que disfruten de del reino venidero del Señor. Hasta ahí estoy siendo claro, ¿cierto? Otra característica, vamos a Colosenses capítulo 1, 15 al 20. Colosenses capítulo 1, 15 al 20. Mire cómo hablaba él, con un conocimiento y con revelación de Dios poderosa. Primera de Tesalonicenses capítulo, perdón. Colosenses 1, 15 al 20. No me griten. Colosenses 1, 15 al 20. Mire bajo la dirección del Espíritu Santo cómo hablaba este hombre de Dios. Damas y caballeros, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Permítanme imaginármelo así, hablando de esa manera. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver, hizo las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora quiero involucrarlos a ustedes en esto. Él le hablaba a hombres y mujeres creyentes en el Señor y a los nuevos, y les daba estas revelaciones poderosas. Aquí que notamos que está hablando Él de Jesús. ¿De dónde? Aquí ya empezamos, quiero que empecemos a ver de dónde Él agarra esa fuerza, de dónde Él agarró esa disciplina, de dónde la tomó para ser un hombre con ese ímpetu, con ese amor, con esa fuerza y con esa autoridad para compartir la palabra de Dios. Él tenía claro quién era Jesús de Nazaret. Él la tenía clarísima.
Hoy cantábamos, hace un momento, cantábamos acerca de la bondad de Dios. Y cantamos también, ¿recuerdan el primer tema musical? Dios bendiga sus mentes y la mía también. ¿De qué nos hablaba ese tema musical? De refugiarnos. Dulce, no, yo no canto. No quiero que se vayan de la sintonía las personas. Dulce refugio en la tormenta es el Señor. Él tenía claro que Jesús era el que había hecho las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, y que Jesús había hecho tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible, y que todo fue creado por medio de Él. Todo fue creado por medio de Jesús y para Él. Usted y yo hemos sido creados por medio de Jesús y para Jesús. Uy, eso merece un aplauso al Señor. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo habló de la preeminencia de Cristo sobre la creación? Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Mire cómo le hablaba a sus hijos espirituales. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y esos dolores de parto seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¿Cuál era el interés de Pablo? Que el carácter de Cristo se viera reflejado y formado por completo en sus hijos espirituales. Ese era el anhelo, y ese es el anhelo que debemos tener nosotros para con nuestras familias, para con nuestros vecinos. Recuerden, insistir, tolerar hasta cierto punto. El Espíritu Santo nos guiará. Ya no siga tirando perlas a esos cerditos, suéltelos y vaya a buscar a otros que sí valoren mi palabra. Eso lo hará el Espíritu Santo. Pero esta era la intención. Mire cómo lo trataba. Oh, hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto. Era un hombre, obviamente. ¿Cómo? Pero si él lo describe de esa manera, era porque había dolor. ¿Sabe que él era un hombre intercesor? Era un hombre que intercedía por sus hijos espirituales, niños, jóvenes, adolescentes, adultos. Era un hombre que intercedía. Oh, ruego al Padre por esto. Oh, ruego a Dios por aquello. Oh, ruego a Dios por lo otro. Era un hombre que se preocupaba por mantener a su gente espiritualmente bien alimentada, y quería ver, su meta era que Cristo se formara por completo en sus vidas. Qué lindo es. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 8 al verso 10. Usted dirá, bueno, ¿cuál es el secreto del apóstol Pablo? El secreto, estamos mirando inicialmente algo de Pablo y algunas características de su formación del carácter de Cristo en él, de cómo se pueden dar frutos cuando uno se deja moldear por el Señor Jesucristo, cuando el carácter de Él se forma en nosotros, cuando nos atrevemos a decir basta ya. Les pongo un ejemplo. Eso lo hace el Espíritu Santo en tiempos diferentes con cada persona. Él no trabaja de manera igual con ninguno de nosotros. Siempre tiene un plan diferente. Que nosotros seamos personas productivas es el anhelo del Señor, pero productivas con un carácter de Cristo formado en nosotros, seremos mucho más que productivos, mucho más que productivos. Les decía que a través de esta historia con el apóstol Pablo, lo que quiero insistir es, vamos a entender, aquí hasta este punto debemos ir entendiendo qué características había en Pablo que nos hagan falta a nosotros, como para, no son las mismas escaleras que hay que subir, usted tendrá que pasar por otras situaciones, pero nuestra meta es llegar a parecernos lo que más se pueda al Cristo de la gloria. Esa es la meta. La meta es lograr hacer oraciones donde solo es Señor, deme, Señor, mis hijos, Señor, dele a mis hijos, Señor, dele a mi papá, Señor, dele a mí Señor. Esas oraciones, bueno, hay que pedir, claro, el que no pide no recibe. Claro que sí. Poder decir, Señor, yo tengo estos planes, pero te entrego mis planes. Qué bonito sería escuchar sin miedo. Señor, yo tengo estos planes, a ver, ¿alguno aquí, alguna profesión? Rápido, por acá. ¿Ingeniero qué? Industrial. Por aquí.
supervisores, fisioterapeutas, que nosotros cuando estemos trabajando en pro de una profesión, cuando tengamos un anhelo, podamos decir: Señor, un ejemplo de mi hermana fisioterapeuta: Señor, yo quiero estudiar para ser fisioterapeuta, pero rindo ese sueño y ese anhelo a tus pies. Que no se haga mi voluntad, Señor. Yo anhelo, quiero, porque mi familia anhela tener una fisioterapeuta en su familia. Todos son fisioterapeutas, o todos son abogados, o todos son ingenieros industriales, y yo no puedo ser la oveja negra. Así que me hace el favor, Señor, y me va dando el dinerito para ir pagando los semestres, porque yo voy a hacer esto, porque la Biblia dice que yo tengo que declarar. Uy, venga, usted está en un error terrible, así no es. Cuando uno se está dejando formar por Cristo, uno aprende a rendir sus planes a Él. Uno aprende a... ¿Usted quiere ver en sus hijos qué quiere mi hermano Robinson ver en su hija que sea algún día? Que tenga temor de Dios. Y profesionalmente, ¿qué quiere? Bueno, gracias, hermano Robinson. No, fue una respuesta muy sabia, lo que el Señor quiera para ella. Es una respuesta muy sabia, muy sabia. No se compromete con nada, pero está muy bien, es sabia. Señor, yo no tengo ni idea, apenas estoy conociendo a mi hija, estoy conociendo a mi hijo. Le estoy dando opciones para ver si quiere aprender a patinar, si quiere ser futbolista, qué quiere hacer. Hay varias opciones, le pongo las cartas sobre la mesa. Padre, pero que se haga tu voluntad sobre mis hijos. Yo no quiero que sean abogados como yo. Un cristiano no debe pensar en que su hijo tiene que ser lo que usted es, solo por complacerlo a usted. Olvídese, es un graso error. Un hijo suyo y mío no puede ser lo que nosotros fuimos. Va a ser no lo que él o a ella se le dé también su regalada gana. Va a ser lo que usted y yo, con oración, con rodilla y con ayuno, Cristo va a poner en esas personas, en nuestros hijos, su carácter, va a desarrollar su carácter en él y le va a guiar qué quiere hacer en su vida, qué quiere hacer con su vida. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Me acompaña con un aplauso al Rey, por favor? Segunda de Corintios 4, 8 al 10 dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero, léalo duro, no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos ¿en qué? En la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de nuestro Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. ¿Tenemos que sufrir? Claro que tenemos que sufrir. Y a veces uno siente la carga tan pesada que uno dice: pero ¿dónde está Dios? Pensé que ser cristiano eran elefantitos de color rosado, que todo iría bien, que nunca me enfermaría, que nunca iba a perder plata en un negocio. Pensé que ser cristiano era que mi esposo me iba a tratar de esta manera, o que mi esposa me iba a tratar de la otra. Pensé que a mis hijos nunca les iba a pasar nada. No, estamos en este mundo, vivimos en este mundo. No somos de aquí, nuestra ciudadanía es el cielo, pero aquí, mientras estemos aquí, estamos sujetos a diferentes situaciones. Pero son esas situaciones las que hacen que nosotros no tengamos contentamiento. Nos roba la paz, nos roba la tranquilidad, no nos deja avanzar. Este es un mensaje no para que sea conformista en medio de un mundo lleno de inteligencia artificial. No perdamos la confianza en el Señor. Él sabe lo que hace con nosotros. La vía se está pavimentando para el anticristo. Todo se está dando, pero todo no se le va a ser permitido. Dios no va a dejar a su pueblo deshonrado, porque eso es antibíblico. Si nosotros nos guardamos para Dios y le enseñamos a nuestros hijos a perseverar en Dios, seremos sostenidos como Él lo prometió. Este no es un mensaje con un lenguaje hipotético. ¿Será que Dios? No, será no. Con Dios se cree y punto. No hay de otra. Vamos hacia adelante en el nombre de Jesús de Nazaret.
A los lados, nada, vamos hacia adelante. No es un mensaje conformista. Este es un mensaje simplemente para que usted medite: caramba, caramba, me hace falta en este proceso. De verdad que a mí me mueven, todavía me mueve el alcohol, todavía me mueve la pornografía, todavía me mueve el desear la pareja de otra persona, todavía me mueve ser deshonesto, robar. Mi carne me tira todavía para allá, pero yo quiero servirle al Señor. Los problemas que me atañen, que me oprimen, no me dejan ver respuestas. Eso me está separando de Dios. La idea es que usted hoy lo identifique y se deshaga de eso en el nombre de Jesús. Y entendamos que a través de este mensaje lo que el Señor quiere no es que nosotros nos parezcamos a Pablo, es que nos parezcamos más a Él, a Jesús. En medio de luchas y pruebas, como decía la canción al principio, refugiémonos en Él. ¿Pero qué es refugiarnos en Él? Aquí se canta bonito: dulce refugio. Pero vino la enfermedad y tocó ir de urgencias. ¿También va a cantar allá en urgencias? ¿Cuál es el Dios que usted y yo tenemos? ¿Cuál es? Cuando las cosas no nos salen bien, necesitamos tener carácter, y el carácter nos lo forma Cristo. Si usted se suelta en las manos de Cristo, usted va a poder avanzar. Si usted está sufriendo diferentes situaciones, le decía hace unos meses a una compañera de mi equipo de trabajo acá en la iglesia, que compartíamos, y me decía ella: no, es que yo salgo de una situación difícil y entro en otra. No he terminado esa y entro en otra. No he terminado esa y entro en otra. Era terrible. Yo mejor me corro, no sea que se me pegue. No le dije eso a mi hermana, no. Quise, pero no lo dije. La felicito. La felicito porque la gloria de Dios que se deposita en una persona cuando una persona persevera en Cristo no es cualquier cosa. En medio de las luchas y pruebas se logra desarrollar el carácter de Cristo. Simple, no hay de otra. Medio de luchas y pruebas, entre más pruebas: ay, pastor, ¿quiere más pruebas para mi vida? Es que usted no sabe. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Y deje que Él le aclare el panorama. Entre más pruebas, más respaldo de Dios. Entre más pruebas y dificultades, más gloria de Dios usted va a ver y va a experimentar para ayudarle en su crecimiento. Dice el conformismo, ya les hablé del conformismo. 2 Corintios 4:10. Bueno, muy bien. Vamos ahora a Gálatas capítulo 2, verso 20. Aquí empieza el secreto a revelarse. El secreto del apóstol Pablo. ¿Cuál era el secreto del apóstol Pablo? Que él aprendió a tener contentamiento en medio de la escasez. Mire el nivel de rendición del apóstol Pablo. Y hoy los quiero en el nombre de Jesús retar. Los quiero retar esta noche en el nombre de Jesús a tener un nivel de rendición sobrenatural. Sobrenatural. Mi antiguo yo, dijo Pablo, ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Para decir ya no vivo yo, es porque mis metas, es porque mis sueños, es porque mis anhelos, es porque mi vida, mi esposa, mi hijo, mi negocio, mi empresa, mi casa, están todos rendidos a los pies del Señor. ¿Sí notaron todos el mi? Esta casa es de Jesús. Mi esposa le pertenece a Jesús. Mi hijo le pertenece a Jesús. Una rendición total para decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo era usado con poder. Los dones del Espíritu Santo se manifestaron en él de una manera gloriosa, sobrenatural. Y él mismo aconsejó: pidan los dones, los mejores dones, porque él sabía lo que era tenerlos, disfrutarlos. Y los dones se dieron como herramientas para que hubiesen señales, milagros y prodigios en la congregación, en la iglesia. Pero Dios en su misericordia, mientras Pablo iba por las calles predicando, ocurrían señales, milagros y prodigios. Y estamos en esa época. El avivamiento ya empezó, iglesia. El avivamiento ya empezó. Hay gran necesidad, hay gran lucha, hay gran oposición, pero Dios se mueve en medio de su pueblo de una manera poderosa y está dando victorias sobrenaturales grandes. Ya no vivo yo, ¿por qué? Sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando ¿en quién?
en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El secreto de Pablo para tener contentamiento es una rendición total y absoluta a los pies de Jesucristo. Que Él gobierne su corazón, su mente, su voluntad, que Él gobierne sus sentimientos, que usted no tome una decisión errada, o mejor, corrijo, que usted no vaya a tomar una decisión sin haberse arrodillado o sin haberle pedido a Él: guíame, Señor, ¿cuál es tu voluntad? En lo más mínimo, en lo más mínimo. Porque cuando nosotros hablamos con el Señor, estamos teniendo comunión con Él, comunión con Él. La intimidad con Él se da a solas, en su habitación, en la sala de su casa, de su apartamento. Ahí está la intimidad con Él, donde lloramos, donde decimos: Señor, ya no puedo más, mira esta carga. O donde llorando le decimos: Señor, gracias por tanta bendición, no la merezco, pero gracias por ser tan bueno. Tengo una casa, tengo un hogar, tengo una linda esposa, un lindo esposo, unos buenos hijos. Gracias, y con lágrimas ahí en la intimidad de su alcoba, de su sala, de su habitación. Eso es intimidad. Comunión con Dios es cuando usted está en el trabajo, cuando usted está en la universidad, cuando va por la calle pensando en el Señor, hablando con Él. Notamos la diferencia, ¿cierto? Así que los reto en el nombre de Jesús de Nazaret, para que a partir de esta noche toquemos en nuestro corazón en lo profundo y le digamos: queremos parecernos más a ti, Señor Jesucristo. Quiero mirar otro verso, Filipenses 4:13, por favor. Filipenses 4:13. Este texto también hace parte de cómo Pablo nos revela su secreto para estar en medio de luchas, pruebas y dificultades, contento y feliz, aún sin dinero. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Otras versiones dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué notan ustedes ahí? Una dependencia parcial de Jesucristo, total y absoluta. Absoluta, completa, una rendición completa. Pregunto: ¿usted está rendido, rendida de verdad a los pies del Maestro? Ah, sí, hermano Jonathan, yo me boto a orar y lloro y me levanto, pero sigue haciendo su voluntad. Y así no es. Estamos en un año de mucha limpieza porque Cristo viene. Usted sabe la cantidad de seres humanos que se hubiesen quedado cristianos, creyentes, del rapto de la iglesia, si en el 2020 hubiese, ¿verdad?, venido el rapto como muchos lo hablaron. La cantidad de gente que se hubiera perdido, porque todos estábamos, me incluyo, estábamos en medio de los placeres normales de un centro comercial, cambiar el carro, cambiar la casa, todo material. Veníamos a la iglesia, cantábamos, llenos de orgullo, llenos de arrogancia, de antipatía, llenos de miedo, de temores, de ansiedades. Y aquí les estaba hablando de un hombre que solamente habla de confianza en Dios, un hombre que solamente habla de confianza en Cristo, un hombre que lo tenía todo. Algunos escritos dicen que el apóstol Pablo probablemente, a pesar de su juventud, era una persona que hacía parte del Sanedrín. Probablemente, no lo aseguro yo. Y los que estaban en el Sanedrín era gente de plata, pertenecían a los 71 hombres más relevantes e importantes de Israel, que eran los encargados de dar juicios religiosos. Y este hombre tuvo que probar todo tipo de persecuciones y de luchas. ¿Quién gobierna su vida? ¿Su esposa? ¿Usted hace la voluntad de su esposa o hace la voluntad del Señor? ¿Hace la voluntad de su esposo, de sus hijos, o hace la voluntad del Señor? Pero ¿cómo así? Es que usted nunca le ha preguntado. Entonces no tiene una relación con Jesús y se está perdiendo de algo poderoso. Un amigo es Él, un amigo fiel. Un amigo fiel es Él. Vamos, porque el tiempo avanza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice esta otra versión. El contentamiento no quiere decir que no tengamos problemas nunca en la vida. No, lo vamos a tener, como lo dije hace un momento. No se aprende de la noche a la mañana, es un secreto. La diferencia la hace en la comunión y en la rendición absoluta que tengamos ante Cristo Jesús para enfrentar las situaciones de lo futuro, de lo que está por venir. No temamos, iglesia, no temamos.
Renuncie, rechace eso, ministre, se ore por usted, pero no permita que nada le quite el contentamiento, la alegría de saber que hay un Cristo que lo ama y que está anhelando, esperando. Ve por tu iglesia, está anhelando, está esperando, anhela escuchar la orden del Padre para venir a recogernos. ¿Usted no se goza por eso? Y Romanos 8, 35 al 39, por favor, en la NTV. Romanos 8, 35 al 39. ¿Acaso hay algo? Esto lo dice un hombre lleno de sabiduría de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, y que nos reta. Si él pudo, dicen algunas personas, ay, si ella pudo hacer ese tejido y ella es un hombre, o él es un hombre, o ella es una mujer, yo también. Si él hizo siendo un ser humano, yo también puedo. Bueno, y está muy bien la actitud, pero en lo espiritual no es así. En lo espiritual tiene que tener búsqueda, llanto, clamor, perseverancia. Cuando no se reciben las cosas a tiempo, perseverancia, perseverancia. Ahí han desfallecido muchos y no han entendido que el secreto estaba en la rendición del Maestro. Señor, hoy no se pudo. Hoy no llegaron los clientes que estaba esperando. Hoy no llegaron los dineros para pagar. Pero gracias, porque no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Wow, proclamar la palabra en medio de la dificultad. Alguna vez yo estaba en urgencias y estaba en medio de mucha gente, y urgencias hospitalarias, y recuerdo que lo único que hice fue pensar en que me iba a morir. No oré nada, no le pedí a Dios nada, solo pensaba en qué momento iba a caer muerto. Solo pensaba en eso, y ansioso, y angustiado y afligido, estresado hasta el límite. Impresionante. Pero tuve esa experiencia, tuve que llegar hasta allá para entender en qué nivel tan paupérrimo, tan bajo estaba espiritualmente, que en medio de una dificultad donde tocaron lo más sagrado para mí, que era mi salud, ahí sí se me olvidó Dios. Dudaba, no oraba, tembloroso y temeroso, esperando a que un hombre, un médico, me dijera qué tenía. Pero tuve que llegar hasta ese nivel para mirar mi estado espiritual y emocional. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta. En medio de las crisis, nuestra victoria es absoluta, absoluta, completa. ¿Por medio de quién? ¿De su esfuerzo físico? ¿Por medio del conocimiento que usted adquirió en la universidad? ¿Por medio del talento para hacer negocios suyo? No. No, por medio de Cristo, ¿quién qué? Quien nos amó. Seguimos. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Mire tan lindo como habla este hombre. Y son palabras muy tiernas. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Y verso 39, pónganse en pie, por favor. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, léalo fuerte conmigo. Nada en toda la creación, repítalo, nada, duro, en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado ¿en quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es la clave para mantener el gozo en medio de las circunstancias difíciles. Una rendición total, completa y absoluta de Cristo, con nuestros talentos, nuestros sueños, nuestras metas, rendidos a Él para que Él haga con nosotros y con ello lo que Él quiera. Señor, te doy muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias por recordarnos que tú quieres que maduremos, que tú quieres que crezcamos en nuestra relación contigo. Y por eso has traído este mensaje,
porque tú confías en este pueblo que está aquí presencial, los que están en la internet y los que lo verán en diferido. Quieres vernos mejor. Tu anhelo es que nosotros estemos bien. Tu anhelo para nosotros es que no nos falte nada. Pero tienen que pasar estas cosas para mirar nuestro estado espiritual delante de ti, Señor. Padre, hoy ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, por cada persona que está escuchando este mensaje, los que están aquí y en diferido. Tú conoces las situaciones que hay en su vida, en su cuerpo, emocionales, físicas, de salud, económicas, Señor. Hasta la misma enfermedad hoy te la queremos rendir, la ponemos delante de tus pies, Señor. Si hay alguien aquí o en la internet que esté enfermo, dígale, empiécele a decirle al Señor: Señor, yo te rindo esta enfermedad a tus pies. Yo rindo esta enfermedad a tus pies, Señor. Yo la rindo, la pongo a tus pies. Esas luchas que tiene con su pareja, con su cónyuge, esas luchas que tiene con su hijo, esa lucha que usted tiene con sus padres, estimado joven, esa lucha que tiene con el bullying, esa lucha que tiene ahí en su corazón, anhelos, cosas que usted ha escuchado y le hacen sentir que no hay esperanza, que todo va a estar mal. Ríndalo en esta hora. Rinda sus temores, iglesia. Rinda sus miedos, iglesia. Rinda sus luchas al Maestro, al único que puede hacer algo por nosotros, para que nada ni nadie nos quite el contentamiento. Señor, gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias porque tú eres fiel y tu misericordia por todas las generaciones. Hubiéramos desmayado, Señor, si no hubiéramos visto tu bondad. Si no hubiéramos visto tu bondad, Señor, ¿qué sería de nosotros? Yo no estoy jugando aquí con las emociones de nadie. Yo solo sé que hoy queremos rendirnos a tus pies. Hoy traemos aquí ante tu altar nuestras coronas. Hoy traemos aquí ante tu altar nuestros títulos profesionales, nuestras posesiones, lo más preciado. Te entregamos el tipo de seres humanos que somos: incorrectos, defectuosos, malos, otros en una búsqueda incesante de ti, Señor. Te entregamos y rendimos ante ti nuestra voluntad, porque hemos venido viviendo y haciendo es nuestra voluntad. Nunca te preguntamos cuál es la tuya. Y venimos a la iglesia y servimos en la iglesia, colaboramos en la iglesia, pero vivimos haciendo nuestra propia voluntad. Y como no pedimos, damos pasos y nos va mal, y nos vamos a pelear y a discutir contigo, Señor. Gracias por tu misericordia. Te bendigo y te alabo porque tú eres bueno. Mil gracias, Señor. Rendimos nuestro corazón ante ti. Límpianos nuestros pensamientos, limpia nuestro cuerpo, sana al enfermo en el nombre de Jesús. Señor, obra milagros si es tu voluntad en esta noche, papito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Obra milagros en esta noche, Señor. Toca al enfermo, liberta al cautivo en el nombre de Cristo Jesús. Que esas cargas pesadas en el hombro y en el lomo, a causa de la unción, se quiebran ahora en el nombre de Jesús. A causa de la unción se rompen ahora en el nombre de Jesús. Respiro para su vida, iglesia. Respiro para su alma, para su espíritu, fe y esperanza. Que nada le robe el gozo, iglesia. Que nada nos robe el gozo. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Gracias, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce capitán. Gracias. Amén. ¿Alguien quiere bendecir al Señor con un aplauso?